Como en el caso de más hablado la última semana, que fue la salida a la bolsa de SpaceX, y todo el mundo con el FOMO de que nos íbamos a los 300 y que no sabían qué iba a pasar y que la primera persona trillonaria del mundo. Cuando vine yo y les dije abiertamente, mira, Entra, de repente, teniendo los datos correctos, te das cuenta que cada vez que el precio llega a donde tiene que romper, las personas que sí saben y que tienen los datos venden y provocan. ¿Qué pasa cuando empiezan a vender este tipo de personas? Que el precio no va a subir hasta que ellos decidan. Entonces, tú teniendo eso, sabes simplemente el mercado, hasta que ellos no decidan seguirle dando, no va a subir. No es porque yo soy Nostradamus, no es porque yo soy un pesimista, no, es que cuando tú entiendes cómo funciona el mercado, tú en 2 minuticos puedes saber qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tú vienes acá, te vas a matriz de mercado, tú pones S, P, C, X y te va a salir exactamente que SpaceX le están metiendo a la baja Stromberg y que a 2 horas están, o sea, por donde lo veas, a 1 hora, 2 horas y a 5 minutos está, ahorita por ejemplo está en rango, pero a 1 hora y a 2 horas está bajista y le están empezando a meter. Entonces, una vez que tú entiendes, ok, le están metiendo a 2 horas, a 4 horas, a 1 hora, a 5 minutos. Ok, me voy al AFO y vemos que el mercado está en un sistema en el que está bajando y prácticamente está bajista. Pues está rango bajista y por ejemplo en el USDT, que es donde le están metiendo más fuerte, donde es más volátil, porque probablemente el market maker está corrigiendo menos y ahí lo tienen más al aire que por ejemplo en el stock del Nasdaq, por obvias razones. No es lo mismo la calidad del market maker de un exchange a la calidad de los market makers y la cantidad de dinero institucional que hay en uno que el otro. O sea, es más difícil moverlo en el Nasdaq que moverlo en el par USDT.P. ¿Ok? Eso es para que quiero que entiendan. Entonces tú te vas al gráfico y una vez que estás en el gráfico observas como a 5 minutos estamos mercado bajista y en las 500 últimas estamos prácticamente entrando a tu cero. ¿Por qué? Porque desde el miércoles 17 de junio, desde que le empezaron a meter acá, como puedes observar, el precio lo único que ha hecho ha sido bajar y bajar y bajar. Entonces tú lo único que tenías que esperar era esto y haber comprado acá. Si tú decidiste comprar acá, acumular acá, teniendo en predisposición que en algún día ellos iban a hacer esto, y durabas tus 4 días en el mercado y le sacabas tu 20%, entre 15 y 20%. Y ese era el trade, porque tú entendías de que cada vez que subía ellos vendían. ¿Por qué? Porque ellos son los que están provocando todo y ellos son los que están calculando todo. O sea, si tú te vas para acá y tú te vas acá, te vas a dar cuenta cómo el precio siempre va a ir liquidando a las personas. No es que el precio reacciona porque reacciona, no, es que el precio va a ir y comienza a liquidar a las personas. Y tú observas como, ok, ¿hasta dónde había liquidez? Había liquidez acá, había liquidez hasta acá, hasta ese momento. ¿Y qué pasó el precio en ese instante? El precio iba reaccionando y justamente cuando llegaba a esas zonas daba retrocesos y iba comiéndose esa zona. Pero en esas zonas había confluencia hasta que cuando se empiecen a crear nuevas zonas y nuevos niveles. Entonces tú ibas viendo hasta que ya había liquidez y hasta en este momento hasta acá eran las zonas más cargadas de liquidez. Entonces tú entrabas ahí sabiendo eso, el precio, mira como cuando abrió en este momento en el Nasdaq
cuando abrió abrió el martes 16, abrió hasta justamente hacia esa zona, se terminó de comer esa zona. ¿Y qué hizo el precio? El market maker trató de defender y ahí dio un retroceso. ¿Por qué? Porque esas zonas son las zonas que podían moverse en ese momento. ¿Qué pasó ahora? El precio se comió la zona hasta donde había liquidez que se terminó de formar. ¿Y qué hizo después el precio? Dio un retroceso. ¿Es magia? No es magia, señores. No es magia. Cada vez que el precio llega a una zona que tiene mucha liquidez, el precio reacciona. ¿Por qué? Porque cada vez que tiene que llegar a esa zona, ese dinero se tiene que ejecutar. Y ese dinero, al ejecutarse, alguien tiene que hacer de contraparte a ese dinero. Y por eso los exchange le pagan a los market makers. Porque alguien tiene que tomar ese riesgo. Y como el market maker tiene que tomar ese riesgo, si yo soy el que está, cuando el precio está subiendo, yo soy el que está vendiendo y ejecutando esas liquidaciones, el precio artificialmente va a bajar. ¿Por qué? Porque esa es la salida que le permite al market maker salir. Y una vez que el market maker sale, ya no hay volumen, porque el volumen lo está creando el mismo market maker de la estructura. Entonces, existen personas que, llámalos malintencionadas, llámalos otro jugador, llámalos como tú lo quieras llamar, que son personas que viven de provocar, poner en una mala situación al market maker dentro de una ineficiencia e ir a liquidar. Entonces, ese tipo de personas, que puede ser incluso el mismo exchange en algunos casos, liquidan a las personas o a los actores que están sobreapalancados, y una vez que cazan esa liquidez, el market maker las compra y rebalancea. Cuando rebalancea, crea un rango en el que él pueda gestionar, porque recuerden, el market maker va comprando, deja correr, vende, gestiona, se hace hedging, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él tiene una desventaja, que es que él siempre está dentro del mercado, cosa que no es como tú y como yo, que nosotros entramos, decidimos que aquí voy a comprar porque aquí me dio una señal a 5 minutos. Entonces tú comprabas acá porque te dio una señal a 5 minutos prendiendo en azul, y fuiste hasta la liquidez y te saliste, y en 35 minutos hiciste 7%. Ya. Y te fuiste y ese fue tu día. No, el market maker se tiene que quedar, y el market maker tiene que ver cómo defiende esa posición, para luego, una vez que esté acá, empezar a salir de esa venta y empezar a recomprar, haciendo la estructura de equilibrio, porque él gana dinero es en los rangos. Por eso es que él ama los rangos, y por eso el mercado está en un 70% del tiempo en rango, porque los market makers, que son los que están el 70 o el 80% controlando el precio, ellos hacen dinero, lo bajan, lo suben, lo bajan, lo suben, acumulan liquidez para luego forzar esa búsqueda o esa caza de liquidez, una vez que ya ellos saben hasta dónde hay liquidez y qué es lo próximo que puede ocurrir. ¿Me entiendes? Entonces, entendiendo eso y entendiendo cuál es el negocio de ellos, tú lo único que tienes que saber es que ellos van a ir a buscar liquidez. Mira, y cada vez fueron a buscar la zona de más liquidez, que le empezaron a meter ahí frecuencia a la baja. ¿Y qué hizo el precio? Reaccionar. Y una vez que reaccionaba, mira, fueron a liquidar esta zona, que era una zona importante, cercana, que había liquidez. ¿Y qué el precio hizo? Reaccionar. Y eso una y otra vez. Entonces, tú lo único que tienes que saber para tradear es entender cómo funciona realmente el negocio. Y una vez que tú entiendes cómo funciona realmente el negocio, tú puedes decir, el precio puede llegar hasta aquí, pero más allá de aquí es más difícil, a menos que le sigan metiendo. Entonces, si tú entiendes, le dejaron de meter, ya el precio no va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Simplemente teniendo esto, tomar ventaja, sacar ganancias, y aquí tomar tu ganancia. Y una vez que usted vea que le metieron high frequency con drogas, o yo lo digo high frequency con drogas, pero realmente es high frequency con mucha toxicidad, simplemente lo único que usted tiene que hacer es tome sus ganancias y olvídese del asset por los momentos. ¿Por qué? Porque las probabilidades que el precio siga bajando son demasiado grandes. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Cuando usted vea esto, y que usted vea que en todos, pero todos, mira, como puedo observar aquí, en todos los time frames el mercado está bajista, es porque esta gente está muerta.
Y eso es lo que vamos a ver ocurrir en los próximos segundos. Mira, esa gente está muerta. Y todo el que compró ahí que, ay, que está barato, mira, ese va a subir de nuevo, lo van a liquidar. Es cuestión de tiempo. Y si tú no entiendes eso, eres parte del problema. Entonces, si tú aún así tienes dudas, tú simplemente vas, entras, le preguntas al bot de nosotros, a TAE Prime, que te analice SPSX, que en este caso es el SpaceX, y él te va a decir exactamente mira, está actualmente en acumulación, bajita fuerte, bajita fuerte, bajita fuerte, existe un conflicto en time frame cortos, está todo bajista, y a 4 horas está alcista. El corto plazo domina y te dice estamos to zero, te dice el ciclo de inteligencia no vale la pena, SpaceX no es operable ahora mismo en el veredicto que te da, y te dice como recomendación no operar. El mercado está en un territorio de ruido, es sesgo estructural, el sesgo estructural es bajista, pero la dirección del próximo ciclo es alcista. Por lo tanto, mejor esperar la caída hasta los 155, 156 para buscar largos con mejor riesgo-beneficio cuando la confluencia suba. Entonces, tú teniendo este contexto y la información, no necesitas de ningún otro youtuber, no necesitas de nadie, no necesitas ni siquiera de mí, necesitas simplemente de aprender cómo funcionan los negocios y cómo funciona el mercado en el que estás operando. Cuáles son los incentivos, qué es lo que busca cada cosa, porque esos tipos son los que manipulan y esos tipos son los que hacen los movimientos. No es que el Smart Money, SBC, distribución, que no, señores, esto es lógica de mercado, esto es negocio y todos tenemos intereses distintos, pero uno simplemente tiene que observar qué es lo que está pasando y que el mercado te hable, porque el mercado te habla y te muestra esa información que nadie sabe ni nadie busca. Y los únicos que la buscan y los únicos que saben son los que tienen fondos cuantitativos que ganan billones de dólares todos los años porque entienden lo fácil que es esto. Y que todo es un tema, si tienes mucho dinero, de arquitectura y de capital humano. De buscar personas que, como yo, que desarrollen algoritmos y que hagan todas estas cosas, o que directamente tengan unos servidores conectados por temas pues, que crucen que cables submarinos de fibra óptica o fibra directamente por láser y que estén lo más cerca posible del exchange para que tenga la menos latencia posible, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas son las cosas que hacen billonarios a ese tipo de personas, porque o te gano con mejor tecnología o te gano con más rapidez. No hay de otra. Aquí en los mercados se gana así. O tienes conocimiento o tienes rapidez. Si no tienes ni el conocimiento ni la rapidez, usted es una víctima.